Hawái es uno de los archipiélagos más aislados, más violentos geológicamente y más cargados de muerte silenciosa del planeta. Un conjunto de islas volcánicas emergidas del fondo del Océano Pacífico, que se encuentra a más de 3.800 kilómetros del continente americano más cercano, rodeado por el océano más profundo de la Tierra, construido sobre un punto caliente del manto terrestre que lleva entre 70 y 80 millones de años, devorando corteza desde abajo y que hoy, bajo las aguas oscuras al sur de la Isla Grande, sigue fabricando la próxima isla que el mundo aún no puede ver. Lo que van a ver a continuación no son relatos turísticos de playas y luaus. Son los secretos más profundos de Hawái, los archivos militares que permanecen clasificados sobre lo que ocurre bajo sus aguas, las cuevas que llevan décadas sin ser exploradas en su totalidad, los registros de muertes que las autoridades etiquetan de una manera y los habitantes de las islas describen de otra completamente distinta, y los fenómenos que la tradición hawaiana lleva más de 1000 años documentando con una precisión que la ciencia del siglo XXI está empezando a tomarse en serio. Bienvenidos al iceberg de los misterios más aterradores de Hawái. En el sureste de la Isla Grande de Hawái, a 1.200 metros sobre el nivel del mar, dentro del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, existe una caldera que lleva más tiempo en erupción continua que cualquier otro volcán de la Tierra en período histórico documentado, y cuyo interior contiene un lago de lava que los geólogos describen, sin exageración, como una ventana directa al manto del planeta. El volcán Kilauea lleva en erupción registrada de manera prácticamente ininterrumpida desde 1983. Su erupción de la zona de Rift del este inferior, iniciada en mayo de 2018, destruyó en menos de 4 meses más de 700 estructuras residenciales, borró del mapa el barrio de Leilani Estates, sepultó 35 kilómetros de carreteras bajo lava y añadió al mapa de la Isla Grande más de 3 kilómetros cuadrados de tierra nueva, donde antes había océano. En el cráter de Halemaumau, que los hawaianos consideran desde hace siglos la morada de la diosa Pele, el lago de lava puede alcanzar temperaturas de hasta 1200 grados centígrados y ha llegado en ciertos momentos a tener un diámetro de más de 500 metros. El Servicio Geológico de los Estados Unidos monitorea el volcán de manera continua con sensores sísmicos, inclinómetros y cámaras de temperatura. Lo inquietante es que en los registros geológicos del Kilauea existen patrones eruptivos que siguen una periodicidad estadística demasiado regular para ser puramente caótica. El USGS publicó en 2022 un análisis en la revista Geophysical Research Letters donde señalaba que los ciclos de llenado y vaciado del lago de lava muestran una repetición de entre 2 y 4 horas que no ha sido completamente modelada. Más perturbador aún, en 2018, durante la erupción de la zona del Rift, los geólogos registraron emisiones de dióxido de azufre de hasta 100.000 toneladas diarias, cifra que supera las emisiones de muchos países industrializados en un solo año. Para el USGS, Kilauea es el volcán más estudiado del planeta y todos sus comportamientos, por impresionantes que sean, tienen explicación dentro de los modelos de vulcanología moderna. Para los ancianos hawaianos del área de Kau y Puna, el volcán no está siendo estudiado, está siendo despertado. Y lo que despertó en 2018 no ha vuelto a dormirse del todo. En las aguas entre las costas de Maui, Oahu y la Isla Grande, a profundidades que van desde los 3 metros hasta el límite de la zona fótica, habita la mayor concentración de tiburones tigre adultos de cualquier archipiélago del Pacífico Norte. Galeocerdo Cuvier,
el depredador nerítico más oportunista y menos predecible de los océanos tropicales. El tiburón tigre en Hawái tiene una historia de ataques sobre humanos que hace del archipiélago el lugar con mayor tasa de mordeduras de tiburón per cápita de los Estados Unidos y uno de los más altos del mundo. Los registros del Programa de Investigación de Tiburones del Departamento de Tierras y Recursos Naturales de Hawái, activo desde 1991, documentan que los ataques de tiburón tigre en el archipiélago no son aleatorios en su distribución temporal. El 82% de los ataques registrados entre 1991 y 2020 ocurrieron entre octubre y diciembre, coincidiendo con el periodo de parto de las hembras preñadas que se desplazan hacia aguas más someras y costeras. El tiburón tigre adulto puede alcanzar 5,5 metros de longitud y pesar más de 800 kilogramos. Tiene una mandíbula capaz de cortar metal ligero y es uno de los pocos depredadores marinos que realiza ataques en repetición sobre el mismo objetivo. Lo inquietante es que el programa de marcaje y seguimiento satelital implementado en 2004 por el Dr. Kim Holland de la Universidad de Hawái en Manoa reveló un comportamiento que los modelos previos no predecían. Varios tiburones tigre individuales mostraron patrones de residencia territorial en sectores específicos de la costa de Maui, regresando de manera repetida a las mismas zonas, con una precisión que los investigadores describen como sorprendente para un animal que se suponía nomádico. Uno de los individuos marcados, un macho de 4 metros y 20 centímetros, fue detectado en el mismo tramo de medio kilómetro de la costa sur de Maui en 20 de los 36 meses del estudio. Para los biólogos marinos, el comportamiento territorial de los tiburones tigre en Hawái refleja la abundancia de recursos en sectores específicos del arrecife costero. Para los surfistas y pescadores locales que trabajan esas costas desde generaciones, un tiburón que vuelve al mismo sitio décadas seguidas tiene un nombre propio en cada comunidad. Y los nombres no los dicen en voz alta cerca del agua. El 1 de abril de 1946, a las 2 de la madrugada hora de Hawái, un terremoto de magnitud 8.6 sacudió las islas Aleutianas de Alaska. 4 horas y 59 minutos después, a exactamente las 6:55 de la mañana, la primera ola de un tsunami generado por ese sismo impactó la costa norte de la isla grande de Hawái en la bahía de Hilo, con una altura que los registros del mareógrafo local, antes de que fuera destruido, midieron en 14,5 metros. El tsunami del 1 de abril de 1946, conocido en los registros históricos como el tsunami Aleutianas Hilo, mató a 159 personas en Hawái, de las cuales 25 eran estudiantes de la escuela primaria de Laupahoehoe, que habían salido a jugar a la orilla del mar esa mañana. Las olas arrasaron el distrito comercial de Hilo completamente. Destruyeron 532 estructuras, desplazaron decenas de embarcaciones kilómetros tierra adentro y reconfiguraron físicamente la línea de costa de la bahía. El sistema de alerta de tsunamis del Pacífico no existía en 1946. Fue creado directamente en respuesta a esta tragedia, en 1949. Lo inquietante es que en los archivos de la Marina de los Estados Unidos, parcialmente desclasificados en los años 90, existen comunicaciones internas de la madrugada del 1 de abril de 1946 que indican que la estación naval de Midway, a 800 kilómetros al noroeste de Hawái, registró las señales sísmicas del terremoto aleutiano a las 2:15 de la madrugada y transmitió esa información a la base naval de Pearl Harbor. El documento de respuesta de Pearl Harbor, archivado en los archivos nacionales con el código referencia NRS 1946 T1, indica que la información fue recibida. No hay registro de que fuera retransmitida a las autoridades civiles de Hilo. Para los historiadores,
La ausencia de alerta en 1946 fue resultado de la inexistencia de protocolos civiles de tsunamis, no de negligencia deliberada. Para las familias de los 25 niños de Laupaho'ho, cuyos cuerpos en varios casos nunca fueron recuperados del océano, la distinción entre negligencia y inexistencia de protocolo ha resultado durante décadas difícil de hacer. Bajo la falda oriental del volcán Kilauea, a profundidades de entre 3 y más de 1100 metros bajo la superficie, existe un sistema de túneles naturales de roca volcánica que es el más extenso de su tipo catalogado en todo el planeta. La cueva Kazumura, un tubo de lava de 65 kilómetros y medio de longitud que desciende desde las faldas del volcán hasta la costa del Pacífico con un desnivel vertical de más de 1000 metros. Kazumura fue formada por flujos de lava que ocurrieron hace entre 600 y 800 años, cuando la lava corrió por el interior de un conducto que fue vaciándose desde los extremos hacia el centro, dejando un túnel de roca con paredes que hoy muestran las marcas del nivel al que viajó el flujo, las salpicaduras en los techos y en algunos sectores formaciones de lava que los espeleólogos llaman lava estalactitas, producidas por goteo del material fundido en el momento en que los techos del túnel se solidificaban. El sistema fue parcialmente explorado y cartografiado en la década de 1980 y 1990 por exploradores de la Hawaii Speleological Survey, incluyendo a Harry Schick y Francis Howard, cuyo trabajo fue publicado en el Journal of Cave and Karst Studies en 1999. Lo inquietante es que 65 kilómetros y medio es la longitud cartografiada de Kazumura. No es necesariamente su longitud total. Las exploraciones de la Hawaii Speleological Survey encontraron al menos 16 puntos en el sistema donde el túnel continúa más allá de donde el equipo de exploración pudo llegar. En algunos casos, por inundación de agua subterránea, en otros por derrumbes, y en al menos 3 sectores por una temperatura del aire dentro del túnel que aumentaba de manera anómala a medida que se avanzaba, superando los 45 grados centígrados a profundidades en que los modelos geotérmicos del área no predicen ese nivel de calor. Para los geólogos y espeleólogos, el sistema de Kazumura tiene partes sin explorar simplemente porque el acceso es técnicamente difícil y potencialmente peligroso en una región volcánicamente activa. Para los residentes de la zona de Puna, que viven sobre el sistema de tubos, saber que hay conductos de roca de proporciones enormes directamente bajo sus pies, cuyos extremos nadie ha visto, produce un tipo de vértigo que no tiene nombre en inglés ni en hawaiano. En hawaiano hay una palabra, aunque na-aupo, ignorancia profunda, la oscuridad que vive dentro de la tierra. En el desierto de Kau, en el extremo sur de la isla grande de Hawái, existe un campo de lava solidificada que contiene algo que ningún otro lugar del planeta tiene en la misma escala y en las mismas condiciones de preservación. Las huellas de pasos de cientos de seres humanos que caminaron sobre ceniza volcánica caliente y las dejaron grabadas para siempre en la roca, fechadas de manera precisa en el año 1790. Las huellas de Kau fueron creadas durante una erupción explosiva del Kilauea que ocurrió entre noviembre y diciembre de 1790. El evento volcánico emitió una columna de gas y ceniza con tal velocidad que mató a varias decenas de guerreros del ejército del jefe Keowakuahu'ula, que en ese momento cruzaba el desierto de Kau en retirada tras una derrota militar. Las tradiciones orales hawaianas registran que entre 80 y 400 personas murieron en el evento, aunque los registros varían según la fuente. Las huellas preservadas en la ceniza consolidada fueron identificadas científicamente en 1919 por el vulcanólogo Thomas Jaggar, fundador del Observatorio Vulcanológico de Hawái,
y han sido objeto de estudios continuos desde entonces. El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos las protege como recurso arqueológico irreemplazable. Lo inquietante es que entre las huellas catalogadas, que incluyen tanto pisadas de adultos como de niños y animales, existe un sector de aproximadamente 20 metros cuadrados donde las impresiones en la ceniza no corresponden a ningún patrón de locomoción humana normal. En ese sector, publicado en el informe arqueológico del Servicio de Parques Nacionales de 2003, bajo el número de archivo AVO 2003 AR017, el arqueólogo Patrick Kirch, de la Universidad de California, en Berkeley, describió una concentración de huellas superpuestas, sin patrón direccional coherente, sugestivas de movimiento circular o caída en lugar de traslación, posiblemente correspondientes a víctimas que colapsaron en el sitio. Las huellas de quienes murieron sobre la lava caliente quedaron impresas en la misma roca que los mató. Para los vulcanólogos y arqueólogos, las huellas de Kau son un registro fortuito y extraordinariamente valioso de una catástrofe histórica documentada. Para los nativos hawaianos que consideran el área sagrada, es el lugar donde los muertos siguen caminando, literalmente. Y si alguna vez llegas al borde del campo de huellas al atardecer y miras hacia el desierto de ceniza, el viento que siempre sopla desde el cráter hacia el sur hace que las sombras en la superficie irregular de la roca se muevan de una manera que resulta, cuanto menos, perturbadora. En la tradición hawaiana existe una entidad colectiva que no es exactamente un fantasma, no es exactamente un dios y no es exactamente un ejército, pero que combina los tres elementos de una manera que lleva más de 1000 años, siendo uno de los fenómenos más consistentemente reportados por los residentes de las islas, tanto nativos como no nativos. Los Waka-i-po, cuyo nombre en hawaiano se traduce literalmente como procesión de la noche, y que los no hawaianos llaman comúnmente los Night Marchers o los caminantes nocturnos. Los Waka-i-po están documentados en las tradiciones orales recopiladas por la historiadora hawaiana Martha Beckwith en su obra Hawaiian Mythology, publicada por la Universidad de Hawái en 1940 y considerada el compendio etnográfico de referencia de la cultura hawaiana clásica. Beckwith documentó que los hawaianos describían a los Waka-i-po como procesiones de espíritus de guerreros y alii, la clase noble hawaiana que marchaban por rutas específicas y sagradas en las islas, generalmente durante la noche, anunciados por el sonido de conch shells, tambores de guerra llamados pau y antorchas. La regla hawaiana sobre los Waka-i-po era absoluta. Si te encontrabas con su procesión, debías tumbarte boca abajo en el suelo, no mirarlos directamente y no moverte hasta que hubieran pasado. Quienes los miraban a los ojos, según la tradición, morían. Lo inquietante es que los reportes de avistamientos de los Waka-i-po no son solo historia antigua. El periódico Honolulu Star Advertiser y el Honolulu Civil Beat han publicado en los últimos 20 años decenas de testimonios de residentes modernos de las islas, incluyendo personas sin background cultural hawaiano, que describen experiencias consistentes con la descripción tradicional. Luces que avanzan en fila por rutas costeras, el sonido de pies sobre la tierra sin cuerpos visibles, y en varios casos, una sensación física de presión sobre el pecho que varios testigos describieron de manera independiente y sin conocerse entre sí como la sensación de que alguien o algo te observa y te pide que no te muevas. Para los psicólogos y antropólogos, los avistamientos modernos de los Night Marchers son el resultado de la combinación de sugestión cultural, alucinaciones hipnagógicas en estados de somnolencia y la actividad bioluminiscente natural de ciertas criaturas marinas en la costa. Para los Kanaka Maoli, los nativos hawaianos, que llevan un milenio transmitiendo exactamente las mismas reglas de comportamiento ante el mismo fenómeno,
La explicación psicológica es un lujo que solo puede permitirse quien no ha tenido que tumbarse en el suelo en la oscuridad de Waipio Valley a esperar que la procesión pase. Antes de que los primeros polinesios navegantes alcanzaran Hawái, entre los años 300 y 600 después de Cristo, los registros de tradición oral hawaiana y ciertos datos arqueológicos señalan la posible presencia de otra población humana en las islas que los hawaianos llamaron Menehune. Una gente de pequeña estatura, constructores extraordinariamente hábiles que habitaban los valles y las cuevas de las islas antes de que llegaran los grandes navegantes del sur. Los Menehune están documentados en la tradición oral hawaiana, recopilada por primera vez de manera sistemática por los misioneros estadounidenses en el siglo XIX, y posteriormente estudiada por el etnógrafo E.S. Craighill Handy en colaboración con el Bishop Museum de Honolulu. La descripción consistente de los Menehune los presenta como seres de baja estatura, entre 90 centímetros y 1,20 m, con fuerza física desproporcionada a su tamaño, capaces de construir estructuras en una sola noche, que huían del contacto con los recién llegados hacia las zonas más inaccesibles de las islas. En Kauai, la tradición localiza con notable especificidad su asentamiento principal en el valle de Waimea. Lo que hace que este tema salte de la leyenda a algo más complejo es el censo de la isla de Kauai, realizado en 1820 por el gobernador Kaikioewa, del que sobrevive una copia en los archivos del estado de Hawái. Ese censo registra bajo la categoría de habitantes del valle de Waimea a 65 personas identificadas como Menehune, no como seres sobrenaturales, sino como residentes censables con esa identidad. Adicionalmente, estudios arqueológicos realizados en Kauai por el antropólogo Patrick Kirch de la Universidad de California entre 1990 y 2005 identificaron en el norte de la isla construcciones en piedra cuya técnica de ensamblaje sin mortero es distinta de cualquier tradición constructiva hawaiana conocida y que las dataciones por termoluminiscencia sitúan entre el año 100 a.C. y el 300 después de Cristo, es decir, varios siglos antes de los primeros asentamientos polinesios documentados en el archipiélago. Para los arqueólogos, los Menehune probablemente representan una memoria cultural de los primeros colonizadores de las islas de origen polinesio temprano, que fueron absorbidos o desplazados por las oleadas de migración posteriores. Para los residentes de Kauai, que señalan los muros de piedra del valle de Waimea, construidos con una precisión que hoy requeriría maquinaria pesada, la pregunta no es si los Menehune existieron. La pregunta es ¿a dónde fueron? La autopista Nuuanu-Pali, conocida popularmente como Pali Highway, es una carretera de 12 kilómetros que atraviesa la cordillera Koolau en Oahu, conectando Honolulu con el lado barlovento de la isla. Es también el lugar donde, en 1795, ocurrió la batalla más sangrienta de la historia de Hawái, y donde, según décadas de testimonios de policías, conductores y trabajadores de mantenimiento, ningún lugar del archipiélago concentra más reportes de fenómenos inexplicables por unidad de kilómetro de carretera. La batalla de Nuuanu fue librada en mayo de 1795 entre las fuerzas de Kamehameha I, que buscaba unificar el archipiélago bajo su dominio, y los defensores de Oahu, liderados por el jefe Kalanikupule. La batalla terminó cuando los guerreros defensores de Oahu fueron empujados hacia los acantilados del Pali, que en ese punto caen 300 metros de manera prácticamente vertical. Los registros históricos hawaianos y los informes de los primeros misioneros que documentaron el relato de sobrevivientes coinciden en que varios cientos de guerreros fueron arrojados o cayeron por el precipicio durante la derrota. En 1898, durante la construcción de la carretera,
Los trabajadores encontraron bajo el suelo cientos de cráneos y huesos humanos que las autoridades de la época no pudieron contar con exactitud y que fueron removidos sin registro arqueológico. Lo inquietante es que la concentración de reportes de incidentes inexplicables en la Pali Highway aparece no solo en relatos populares, sino en archivos del Departamento de Policía de Honolulu, revisados por la investigadora periodística Wanda Adams en un reportaje del Honolulu Advertiser publicado en 1999. Adams documentó que el tramo del Pali, en el área del Mirador, había acumulado entre 1970 y 1999 un número desproporcionado de informes de paradas de vehículos sin causa mecánica, de conductores que reportaban formas en la niebla y de al menos 4 casos en que personas encontradas desorientadas en la carretera describían no recordar cómo habían llegado ahí. La neblina en ese punto del paso de montaña es efectivamente permanente y densa. Para los ingenieros de tráfico, la Pali Highway tiene condiciones climatológicas extremas, incluyendo vientos constantes que pueden superar los 100 km por hora en el paso, que explican la mayoría de los incidentes de conducción. Para los hawaianos que conocen la historia de los guerreros que cayeron por ese acantilado, hay un detalle que la climatología no resuelve. Los relatos de formas en la niebla del Pali describen, de manera consistente, siluetas de personas que se mueven contra el viento. El 8 de mayo de 1819, el rey Kamehameha I, el hombre que había unificado por primera vez en la historia las islas hawaianas bajo un solo reino tras décadas de guerras, murió en su residencia de Kamakahonu, en la bahía de Kailua, en la isla grande de Hawái. Tenía entre 60 y 70 años, según las estimaciones más aceptadas. Fue el gobernante más poderoso que las islas habían tenido, y a partir del momento de su muerte, sus restos se convirtieron en el secreto mejor guardado de la historia de Hawái. De acuerdo con la tradición hawaiana registrada por los misioneros estadounidenses que llegaron a las islas en 1820, la persona y los huesos de un alii, de la categoría de Kamehameha, contenían una concentración de mana, de poder espiritual, tan intensa que su custodia era una responsabilidad de máxima importancia. Sus seguidores más íntimos, conocidos como Honwaiwa o guardianes de los huesos, realizaron los ritos funerarios en privado y ocultaron los restos de Kamehameha en un lugar que mantuvieron en secreto absoluto. La tradición dice que sus Honwaiwa dijeron: «Las rocas conocen el lugar, nadie más». En los 206 años transcurridos desde su muerte, los restos de Kamehameha I nunca han sido encontrados. Lo inquietante es que la búsqueda de los huesos de Kamehameha ha sido objeto de investigaciones arqueológicas formales en al menos 4 ocasiones. En 1913, por el historiador William Brigham del Bishop Museum, en 1952, por el Territorial Survey de Hawái, en 1978, por un equipo del Departamento de Recursos Terrestres del Estado, y en 2014, por un proyecto multidisciplinar de la Universidad de Hawái en Hilo. Ninguna de estas investigaciones encontró los restos. La investigación de 2014, la más tecnológicamente avanzada al usar escáneres de radar de penetración de suelo y análisis de termografía aérea, identificó en la costa de Kailua Kona 2 anomalías subterráneas de dimensiones compatibles con una cámara funeraria. La solicitud de permisos para excavarlas fue denegada por el gobierno del estado de Hawái en aplicación de la ley NAGPRA, la Native American Graves Protection and Repatriation Act. Para los arqueólogos y para la mayoría de los historiadores, la decisión del estado de no excavar es jurídica y éticamente correcta. Los huesos de Kamehameha pertenecen a la cultura hawaiana y su pueblo tiene el derecho de decidir que permanezcan donde están. Para los que han estudiado los documentos de la investigación de 2014, que sí son de acceso público, hay algo más en la negativa. Uno de los consultores nativos hawaianos del proyecto
cuyo nombre no aparece en los documentos públicos, incluyó en su informe una observación que el texto oficial resume en una sola frase. La ubicación debe permanecer desconocida, porque el conocimiento de la ubicación exacta puede atraer consecuencias que el Estado no está preparado para gestionar. No elaboró qué tipo de consecuencias. En el canal de aguas profundas que separa las islas de Lanai y Maui, conocido como el Canal de Oahu, y en el corredor oceánico entre Maui y Molokai, los pescadores y buceadores locales han reportado de manera consistente desde la década de 1980 avistamientos de tiburón blanco grande, Carcharodon carcharias, en aguas que la comunidad científica hasta hace pocos años consideraba fuera del rango de distribución típica de la especie. El tiburón blanco grande no es una especie considerada endémica de Hawái. Los datos de marcaje satelital del programa TOP, Tagging of Pacific Predators, de la Universidad de Stanford, publicados en la revista Nature en 2005, confirmaron que los tiburones blancos del Pacífico Norte realizan migraciones transoceánicas entre la costa californiana y un área del Pacífico Central que los investigadores llamaron el Café de los Tiburones Blancos, por ser el punto de encuentro y posible área de apareamiento de la especie. Ese punto de concentración está aproximadamente a mitad de camino entre California y Hawái. Pero en 2013, el biólogo marino Carl Meyer, de la Universidad de Hawái en Manoa, publicó en la revista Pacific Science el análisis de datos acústicos de monitoreo submarino que confirmaba la presencia de tiburones blancos en aguas hawaianas con mayor regularidad de la que los modelos previos predecían. Lo inquietante es que en los archivos del Departamento de Recursos de Tierra y Naturales del estado de Hawái existen al menos 12 reportes de buzos y pescadores que describieron entre 2001 y 2018 encuentros con tiburones blancos de tamaño muy superior al promedio documentado para la especie, incluyendo 3 testimonios que describían animales de más de 6 metros, una longitud que superaría el registro oficial de individuos documentados con vida. Los reportes fueron archivados, pero no investigados de manera sistemática por falta de recursos del departamento. El tiburón blanco más grande verificado científicamente medía 6 metros y 2 centímetros. Los testimonios del canal de Oahu hablan de algo más grande. Para los biólogos marinos, los tiburones blancos visitan las aguas hawaianas de manera infrecuente, y sus tamaños, percibidos por testigos no entrenados en estimación visual submarina, tienden a ser exagerados. Para los pescadores de Lanai, que llevan 4 generaciones trabajando el canal de Oahu, hay sectores específicos del canal donde las líneas de fondo siempre vuelven vacías. Y no es porque no haya peces. A 35 kilómetros al sureste de la costa de la Isla Grande de Hawái, a 970 metros bajo la superficie del Pacífico, existe un volcán submarino en erupción activa que está construyendo lentamente la próxima isla de Hawái, Loihi, cuyo nombre en hawaiano significa largo en referencia a su forma alargada, y que desde que fue identificado por las autoridades científicas en 1940, ha sido el objeto de monitoreo sísmico más intenso del archipiélago. Loihi fue confirmado como volcán activo por el geólogo Gordon MacDonald del Servicio Geológico de los Estados Unidos en 1952, aunque su actividad submarina había sido detectada por equipos sísmicos desde 1940. En agosto de 1996, Loihi experimentó la mayor secuencia de enjambres sísmicos registrada en su historia. Más de 4.000 terremotos en un período de 3 semanas, con una magnitud máxima de 5.0, que colapsó parte de la cima del volcán y formó una caldera nueva llamada Pellis Pit, de 300 metros de profundidad en cuestión de días.
Los equipos de buceo remoto enviados posteriormente por la Universidad de Hawái encontraron el fondo de la nueva caldera cubierto por comunidades de organismos extremófilos, principalmente bacterias que metabolizan azufre en densidades que los investigadores describieron como alfombras biológicas de dimensiones sin precedente. Lo inquietante es que en los datos de monitoreo sísmico de LOIHI, mantenidos por el Centro de Terremotos del Pacífico de la Universidad de Hawái, disponibles públicamente en su base de datos online, existe un patrón que varios sismólogos han señalado en publicaciones académicas. Ciertos enjambres sísmicos menores en LOIHI ocurren con una periodicidad de entre 48 y 72 horas que no corresponde a ningún modelo estándar de actividad volcánica. El sismólogo Fred Duenevier de la Universidad de Hawái mencionó este patrón en una conferencia de 2008 del American Geophysical Union, sin ofrecer una hipótesis sobre su causa. La periodicidad sigue siendo objeto de análisis sin explicación publicada. Para la vulcanología, LOIHI es un laboratorio natural extraordinario para el estudio de la formación de islas oceánicas y de ecosistemas de respiraderos hidrotermales. Para los navegantes tradicionales hawaianos, que desde hace siglos reconocen la existencia de algo activo bajo el agua en ese sector del océano, el hecho de que el sistema esté construyendo algo en la oscuridad y a casi 1000 metros de profundidad, lejos de cualquier observación, no es simplemente interesante desde el punto de vista geológico. Es una pregunta sobre qué está creciendo. El Valle de Waipio, en el norte de la isla Grande de Hawái, es el valle más grande de los valles en acantilado del archipiélago. 3 kilómetros de ancho en su boca, 8 kilómetros de profundidad, con paredes de 600 metros de altura, un río de agua negra que lo recorre de cabo a cabo y una playa de arena negra al fondo donde el río desemboca en el Pacífico. Es también el lugar donde los reyes de Hawái fueron criados, donde los cuerpos de los alii más sagrados fueron escondidos y donde la concentración de reportes de fenómenos inexplicables por kilómetro cuadrado supera a cualquier otro lugar del archipiélago. Waipio fue la sede del gobierno de los reyes de la Isla Grande durante siglos. El rey Umi-a-Liloa, que gobernó en el siglo XVI, tenía su corte en el valle. Antes que él, los registros genealógicos hawaianos documentan que los reyes de Hawái llevaban al menos 30 generaciones asociados al valle, lo que retrotrae su sacralidad a antes del año 1000. El Departamento de Tierras y Recursos Naturales del Estado de Hawái mantiene una política oficial de desaconsejar el acceso al interior del valle después del atardecer por razones que los documentos oficiales atribuyen a condiciones de riesgo natural, incluyendo inundaciones repentinas y terreno inestable. Sin embargo, los guardaparques y residentes del área han declarado en múltiples entrevistas a medios locales que la política nocturna va más allá del riesgo físico. Lo inquietante es que el reportaje más detallado sobre Waipio y sus fenómenos documentados fue publicado en 2011 por el periodista Jim Bork en el Honolulu Star Advertiser, donde recogió los testimonios de 7 residentes del valle y 3 ex-rangers del parque que describían experiencias convergentes. Sonidos de personas caminando sobre la hierba sin cuerpos visibles, luces que se movían a lo largo del río en la madrugada sin fuente identificable, y en 2 casos, la sensación de ser físicamente empujado hacia la salida del valle por una fuerza que los testigos describían como un viento que empujaba solo hacia afuera, nunca hacia adentro. Ninguno de los 7 residentes dormía en el exterior del valle después de la medianoche. Preguntados por la razón, todos daban la misma respuesta sin haberla coordinado. Los que viven aquí saben que ese tiempo no es para nosotros. Para los geólogos e ingenieros hidráulicos, el valle de Waipio tiene riesgo real de inundaciones repentinas dado su régimen de precipitaciones y la topografía de sus paredes, lo que justifica la política de restricción nocturna.
Para las familias Kanaka Maoli del norte de la Isla Grande, ninguna de esas familias deja a sus hijos solos en Waipio de noche, y nadie tiene que explicar por qué. En la bahía de Keinoge, en la costa Barlovento de Oahu, existe la única laguna de arrecife de barrera del hemisferio norte del Pacífico. Es también el hogar de la base de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, Keinoge Bay, establecida en 1939, y el lugar donde en 1959 ocurrió uno de los episodios más extraños y menos documentados públicamente de la historia naval de Hawái. En el verano de 1959, durante una operación de entrenamiento de buceo nocturno de la Infantería de Marina en la bahía de Keinoe, 4 buzos reportaron un encuentro con un animal de grandes dimensiones que no pudieron identificar. Los 4 buzos fueron entrevistados por separado por el oficial de inteligencia de la base. Las descripciones de los 4 buzos coincidían en que el animal medía entre 4 y 6 metros, tenía un movimiento ondulante de eje vertical, a diferencia del movimiento de tiburón que es de eje horizontal, y emitió un sonido que los buzos describieron como pulsaciones en el agua. Lo inquietante no es solo el avistamiento, sino la respuesta institucional. El informe original fue clasificado como confidencial, y la base organizó operaciones de sonar en la bahía durante las 4 semanas siguientes, sin informar de los resultados a ninguna autoridad civil. Las páginas que corresponden a los resultados de esas operaciones de sonar fueron deletadas del informe desclasificado en 1989. Para quienes han leído el informe completo de 1959, incluyendo las descripciones técnicas de los buzos que tenían entrenamiento en identificación de fauna marina, la pregunta sobre qué vieron esos 4 hombres esa noche tiene 13 páginas de respuesta clasificadas que nadie ha podido leer. A 1.400 kilómetros al suroeste de Honolulu, en un atolón de menos de 3 kilómetros cuadrados, rodeado por el Pacífico, el gobierno de los Estados Unidos realizó entre 1958 y 1962 una serie de detonaciones nucleares atmosféricas y de alta altitud que afectaron directamente a la ciudad de Honolulu, de maneras que el gobierno tardó décadas en reconocer completamente. La Operación Dominic, ejecutada por la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos y la Fuerza Aérea, incluyó el 9 de julio de 1962 la detonación Starfish Prime, una bomba termonuclear de 1.4 megatones detonada a 400 kilómetros de altitud sobre el atol de Johnston. El pulso electromagnético generado por Starfish Prime apagó aproximadamente 300 farolas en Honolulu. Provocó el fallo de al menos 12 radios y televisores conectados a la corriente eléctrica en Oahu, dañó 3 satélites en órbita y produjo una aurora visible desde Hawái hasta Nueva Zelanda. El informe del Departamento de Defensa publicado en 1963 reconoció el daño electromagnético en Hawái, pero minimizó su extensión real. Estudios posteriores, incluyendo el análisis del físico Edward Savage, publicado en la revista IEE Transactions on Power Delivery en 2010, concluyeron que el pulso electromagnético de Starfish Prime fue significativamente más intenso en Oahu que lo reconocido en los informes oficiales de 1962 y 1963. Lo inquietante es lo que ocurrió después. El atol de Johnston fue desclasificado como instalación activa en 2004. Tras haber sido usado como base de almacenamiento de armas químicas entre 1971 y 2000, incluyendo agentes de guerra química como la lewisita, el gas mostaza y el BUBX, cuya destrucción en el atolón entre 1990 y 2000 generó denuncias de organizaciones ambientales sobre posible contaminación del arrecife circundante. En 2005,
Un informe del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos confirmó que el lecho marino alrededor del atolón contenía niveles de contaminación por metales pesados y compuestos orgánicos persistentes significativamente superiores a los estándares de seguridad del Organismo de Protección Ambiental. El atolón es hoy territorio cerrado al público. La información sobre el estado actual de su contaminación es parcialmente clasificada. Para los organismos de control ambiental, el atol de Johnston representa un caso de contaminación histórica en proceso de remediación gradual. Para los marineros hawaianos que pescan en esas aguas y para los biólogos que estudian la deriva oceánica desde el atolón hacia las islas principales, la pregunta es menos sobre lo que hay en el atolón y más sobre lo que ha estado viajando desde él durante 60 años. En la costa noroeste de Kauai, en una zona de playa donde el acceso civil está prohibido, existe la instalación de prueba y entrenamiento militar oceánico más grande del mundo en términos de área operativa. La Pacific Missile Range Facility Barking Sands, conocida por su sigla PMRF, que controla un área operativa de más de 1 millón de kilómetros cuadrados del Pacífico, y que según los datos de presupuesto del Pentágono disponibles en los informes anuales al Congreso, recibe anualmente entre 400 y 600 millones de dólares de financiación. La PMRF Barking Sands fue establecida en 1956 y es operada conjuntamente por la Marina de los Estados Unidos y la Agencia de Defensa de Misiles. Su función oficial incluye el entrenamiento con misiles, el ensayo de sistemas de defensa antimisiles y la investigación submarina de alta tecnología. Las instalaciones bajo el agua que controla la PMRF incluyen la zona de alcance submarino de Hawái, también conocida como USWTR, una red de hidrófonos y sensores de seguimiento submarino instalados en el lecho del Pacífico Norte, en un área que cubre desde el archipiélago hawaiano hasta el Pacífico Central. Lo inquietante es que los documentos presupuestarios de la PMRF, accesibles parcialmente a través del Sistema de Acceso de Datos de Contratos Federales, incluyen asignaciones a proyectos identificados con nombres en clave cuya descripción pública es deliberadamente vaga. Uno de estos proyectos, identificado en los documentos del ejercicio fiscal 2015 bajo el nombre Proyecto Luminescent, recibió ese año 72 millones de dólares y está descrito únicamente como investigación de propagación acústica en entornos de transición de profundidad. La descripción es técnicamente plausible, pero un exanalista de sistemas de la PMRF, que habló de manera anónima con el periodista militar Tom Vandenbroek del USA Today en 2019, describió el proyecto Luminescent como relacionado con la detección de objetos en movimiento en columnas de agua a profundidades superiores a 3.000 metros que no corresponden a ninguna categoría de vehículo conocido. Para el Pentágono, la PMRF Barking Sands es una instalación esencial para la seguridad nacional de los Estados Unidos y sus aliados del Pacífico, con un historial de operaciones de entrenamiento perfectamente rutinario. Para los pescadores de Kauai, que llevan décadas reportando comportamientos anómalos en cetáceos en el área de operación de la PMRF, incluyendo varamiento masivos cuya correlación con los ejercicios de sonar de la instalación ha sido estudiada por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos en el caso NRDC Seaport Winter de 2007, hay algo en esas aguas que la base estudia. Y esa distinción entre estudiar y encontrar es la que nadie aclara. En 1961, a 3 kilómetros de profundidad bajo el Pacífico, frente a las costas de Guadalupe en México, pero coordinado desde instalaciones de investigación con base en Hawái, el gobierno de los Estados Unidos comenzó el proyecto más ambicioso de perforación científica oceánica que el mundo había intentado hasta ese momento. El proyecto Moole,
diseñado para perforar el fondo del océano y atravesar la discontinuidad de Mohorovičić, la frontera entre la corteza terrestre y el manto, para obtener muestras directas del material del interior de la Tierra. El proyecto MOHOLE fue concebido por el geofísico Walter Munk, de la institución Scripps de Oceanografía, y aprobado por la Fundación Nacional para la Ciencia de los Estados Unidos en 1958. En 1961 se realizaron las perforaciones exploratorias en la bahía de Guadalupe. El buque de perforación Cusp I logró penetrar 183 metros bajo el fondo del océano, alcanzando material de la corteza inferior y recuperar muestras de basalto de tipo nunca antes visto que modificaron varios modelos geológicos de la época. El éxito de esa primera fase fue celebrado como uno de los logros científicos más grandes de la Guerra Fría. Y entonces, el Congreso de los Estados Unidos canceló el proyecto en 1966 sin haber completado la perforación principal. Lo inquietante es que la cancelación fue abrupta y llegó en medio de las fases de planificación para la perforación principal, cuando el proyecto había ya generado datos preliminares sobre la estructura interna de la corteza oceánica que los geofísicos del equipo describieron en sus reportes internos como inesperados en su complejidad. Los documentos de la Fundación Nacional para la Ciencia sobre el proyecto MOHOLE, disponibles en los archivos nacionales, incluyen correspondencia interna de 1965 y 1966, que sugiere que la cancelación fue presupuestaria, pero también incluyen una nota del director científico del proyecto, Gordon Lill, dirigida al director de la Fundación, Leland Howard, que dice en su parte central: los datos del Core 5 y Core 6 van a requerir revisión independiente antes de cualquier publicación. Hay elementos en la composición que no encajan con los modelos actuales y que preferiríamos no publicar sin revisión exhaustiva. Los cores 5 y 6 son los de mayor profundidad. Sus análisis completos nunca fueron publicados. Para los geólogos y geofísicos, el proyecto MOHOLE fue cancelado simplemente porque su costo se disparó más allá de lo que el Congreso estaba dispuesto a financiar, y los datos no publicados probablemente se perdieron en la desorganización administrativa del cierre. Para los oceanógrafos de Hawái, que trabajaron en proyectos derivados del MOHOLE en los años 70, la frase «elementos en la composición que no encajan con los modelos» en la nota de Lill tiene una resonancia que ninguna explicación presupuestaria termina de silenciar. En la costa norte de la isla grande de Hawái, en el área de Kauai Hae, existe el Heiau, el templo hawaiano, más grande y mejor conservado del archipiélago. Pu'ukohola, cuyo nombre en hawaiano significa la colina de la ballena jorobada, y que fue construido entre 1790 y 1791 por orden de Kamehameha I para cumplir con una profecía de un kahuna, un sacerdote, que le decía que si completaba el templo y hacía el sacrificio correcto en él, unificaría el archipiélago bajo su dominio. El templo fue construido por miles de trabajadores que pasaron en cadena humana las piedras de construcción desde Pololu, a 15 kilómetros de distancia, hasta el sitio de Kauai Hae. Es una plataforma de 43 metros por 9 metros de piedra volcánica negra colocada sin mortero. Su construcción fue terminada en 1791, y para la ceremonia de dedicación, Kamehameha invitó a su principal rival en la Isla Grande, el jefe Keowaquahu'ula, que llegó en canoa desde Kau. En el momento en que Keowa desembarcó en Kauai Hae, fue muerto por los guerreros de Kamehameha en la playa. Su cuerpo fue llevado al templo y fue el primer sacrificio humano en Pu'ukohola. El evento está documentado en las tradiciones orales hawaianas registradas por el historiador Samuel Kamakau en su obra Ruling Chiefs of Hawaii, publicada por primera vez en series en el periódico hawaiano Kanupepakuokoa
entre 1867 y 1871. Lo inquietante es que los estudios arqueológicos del Servicio de Parques Nacionales en el área inmediata al Pu-Ukohola han identificado bajo el nivel del suelo actual los restos de otro heiau más antiguo y más pequeño, llamado Mailekini, que fue incorporado a la base del templo mayor de Kamehameha, y bajo él, a mayor profundidad, lo que los arqueólogos del informe de 1994 del Servicio de Parques describe como concentraciones de material óseo humano de difícil cuantificación por la fragmentación y la superposición de los depósitos. En términos directos, bajo el templo visible hay capas de restos humanos de períodos sucesivos cuyo número total no ha sido determinado. Para los arqueólogos e historiadores, los templos hawaianos de la categoría de Luakini, los destinados al sacrificio humano, son el registro más directo de las prácticas rituales de la alta cultura hawaiana precontacto. Para los visitantes del Parque Nacional Histórico de Pu-Ukohola Heiau, que caminan sobre la plataforma de piedra y miran hacia el océano donde Keoua desembarcó, hay algo en saber que ese suelo fue específicamente elegido, específicamente construido y específicamente regado con sangre para invocar el poder que haría de Kamehameha el rey de todas las islas, y que funcionó. El 1 de junio de 1997, los hidrófonos del Sistema de Monitoreo Sísmico de la NOAA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, distribuidos en el Pacífico Sur, detectaron una señal acústica de frecuencia extremadamente baja que los analistas de la agencia denominaron simplemente bloop, por el sonido que producía en los registros de audio amplificados. La señal fue captada por hidrófonos separados entre sí más de 5.000 kilómetros, lo que implicaba que su potencia acústica era suficiente para propagarse a través de todo el Pacífico Sur. Era la señal biológica más potente jamás registrada por los sistemas de NOAA, y durante años nadie supo de qué era. Los hidrófonos que captaron el bloop en 1997 son parte del mismo sistema SOSUS, Sistema de Vigilancia Sónica Submarina, que durante la Guerra Fría fue usado por la Marina de los Estados Unidos para rastrear submarinos soviéticos y que en los años 90 fue parcialmente transferido a la NOAA para investigación científica. El archivo completo del bloop y de otros eventos acústicos anómalos similares detectados entre 1991 y 2010 fue publicado por la NOAA en 2012 en su base de datos pública de eventos de audio oceánico. La explicación oficial, publicada ese mismo año, identificó el bloop como consistente con el ruido producido por el movimiento del hielo marino en el Antártico, una conclusión aceptada por la comunidad científica. Lo inquietante es que el sistema de hidrófonos de la NOAA no está solo en el Pacífico Sur. La red de detección acústica submarina incluye hidrófonos frente a las costas de Hawái, específicamente en el área del Pacífico Central, entre el archipiélago y la línea internacional de cambio de fecha. Los datos de esa porción de la red, a diferencia de los datos del Pacífico Sur, no son de acceso público. La NOAA los clasifica bajo protocolos compartidos con la Marina de los Estados Unidos. En 2018, el oceanógrafo e investigador independiente Richard Mueller solicitó acceso a los datos del segmento hawaiano de la red de hidrófonos de la NOAA para el período 1997-2010 bajo la Ley de Libertad de Información. Recibió 92 páginas de las 478 solicitadas. Las restantes 386 fueron denegadas bajo excepción de seguridad nacional. Hay algo en el Pacífico frente a Hawái que los hidrófonos escuchan y que el público no puede escuchar. Puede ser completamente mundano. Pueden ser los sonidos de los ejercicios militares en la PMRF.
O puede ser algo que hace que cientos de páginas de datos oceanográficos no estén disponibles para ningún investigador civil. Cualquiera de esas opciones tiene su propio tipo de perturbación. Hawái sonríe hacia afuera. Sus profundidades no sonríen, y el océano que la rodea no ha terminado de guardar lo que sabe.